Shalom, bendiciones, amados hermanos, pues otra vez aquí con ustedes, otra vez para recibir de parte del Padre una enseñanza. Recuerde que nosotros no somos maestros, tenemos solamente un maestro que es Yeshua nuestro Señor y Salvador. Bueno, yo quisiera aportar en esta ocasión, porque he visto que a veces hay una pequeña discusión, o siempre ha habido una discusión, cuando te pregunten acerca de si Jesús es Dios o no es Dios. Entonces, hay un texto que se usa comúnmente, aunque no estoy abordando todos los textos, pero voy a abordar especialmente este texto. Y es el texto de Mateo 24, 36, que nos dice de esta manera: en el nombre de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, debido a este texto y a la importancia de este texto, y porque está hablando de Mateo 24, es una parte importantísima. Se habla de profecías, se habla de la llegada de falsos cristos, terremotos, guerras y todo eso. Pero en especial esta parte se ha usado para interpretar que Yeshua no es Elohim o Jesús no es Dios. ¿Ok? Entonces, en este caso, ese es uno de los problemitas a veces cuando se ignora los usos y costumbres de la cultura hebrea. Y te voy a aportar esta enseñanza que nos ha dado el Padre y que damos muchas veces aquí en el instituto, y de varios temas y de varios textos que toman una relevancia diferente cuando tú ya dejas de ignorar la costumbre, la idiosincrasia, dejas de ignorar al pueblo judío en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolver este texto? Pero antes quiero decirte, el problema es que cuando un texto se lee en las Sagradas Escrituras, lo leemos con una mente occidental, no lo leemos con una mente oriental, o en este caso hebrea. Vuelvo a repetir, no es que seas judío o que lo tengas que leer como lo lee un judío la Biblia, sino entender su contexto cultural en ese tiempo. Si tú ignoras eso, estarás ignorando un 75% de lo que realmente la palabra te quiere decir. Aunque todo termina en un concepto espiritual, muchas veces. Pero en este caso, nuestro amado Salvador nos dice que Él no sabe cuándo va a venir, que esa decisión solamente la tiene el Padre. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, la razón es la siguiente. Cuando hace uno un análisis de cómo Yeshua viene analizando su trato con la iglesia, vemos que Él es el novio, la iglesia es la novia. Entonces, durante el trayecto y el desarrollo de un análisis de usos y costumbres, te das cuenta que Él trata a su iglesia, a su grupo, a la gente que cree en Él, a los seguidores del rabino Yeshua, los trata como si fuera la novia, y trata al Padre como alguien que va a tomar una decisión aparte de Él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el tiempo que Yeshua habla está tratando desde el concepto cultural. Vámonos en este concepto. Usted puede ver, y no me puedo alargar tanto, pero le puedo decir rápidamente y resumido lo siguiente. Cuando una muchacha, una joven, una doncella, era pues pretendida por un varón, muchas veces enviaban a alguien a pedir. En este caso podía ser un amigo de la familia, ¿ok? El amigo del esposo. Podemos ver que Juan el Bautista en algún momento dice: yo soy
el amigo del esposo. ¿Ok? También vemos que en la cultura judía se le daba una dote, se pagaba un precio por ella. Aunque algunos dicen que se compra, otros que no, realmente eso va más allá. Porque si este muchacho que era joven iba a la guerra y moría, ella quedaba desamparada. ¿Ok? Por eso es una de las razones por las que él le daba la dote. Porque desde el momento en que se tenía un compromiso con una ketubá y un sefer, un escriba, que es como un notario, se hacían pasos a seguir. Y se escribía un documento, se levantaba un acta que quedaba como testimonio de que ellos ya eran un matrimonio. Desde ese momento ya lo eran. No es que lo eran en forma superficial, no, lo eran. Solamente que él no la tomaba, ¿ok? Entonces, en ese tiempo podemos ver que el novio se iba. Muchas veces el novio moría en las guerras, para eso era la dote. Otra forma para lo que servía la dote era para, en caso de que el joven se echara para atrás. Ella quedaba entonces como indemnizada porque era una forma de humillarla, ¿ok? Otra cosa que tenemos que ver es acordarse de que Yeshua pagó el precio por su iglesia. Entonces ahí te está dando a entender que es la dote, ¿ok? Cuando no conocemos esto, pues entonces nos es difícil, lo volvemos teología, solamente teología. Y hacemos a un lado la cultura, y eso es un error para muchos predicadores. Porque esto no se pelea con la teología, al contrario, enriquece la teología y se entiende mejor lo que estamos predicando. Y ahorita va a ver que esto todavía no le quita la divinidad a Yeshua, sino más bien fortalece la divinidad de Yeshua y embellece el contexto del texto. Muy bien. Entonces, luego vemos también, y vamos siguiendo el paso del novio, que se va aproximadamente en esos tiempos, se iba un año. Pero el novio no volvía por ella, le enviaba regalos. Ella también le enviaba regalos a él durante ese año. ¿Ok? Un día, él le dice a ella, en el momento que está tratando, en un momento le dice a ella, ok, ¿sabes qué? Yo voy a venir por ti. Voy a hacer una morada en la casa de mi padre. ¿Se acuerdan de ese texto? En la casa de mi padre hay muchas moradas. ¿Se acuerdan de ese texto? No lo voy a decir todo porque no me quiero extender tanto, pero para que usted vaya agarrando el hilo, ¿ok? Entonces, Yeshua como el novio va a hacer una morada en la casa del padre. ¿Por qué? Porque el novio venía por la novia. No se la raptaba, atención, no se la robaba, ¿ok? Él venía por ella en una segunda venida. En la primera vino por ella, se firmó un convenio, que en este caso pasó lo mismo con Israel, cuando las lujot, las tablas, eran el testimonio, la ketubá, el escrito, de que Israel era la novia del padre, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, Yeshua es ya el novio de la iglesia en general, ¿ok? De todos los creyentes. Aquí caben todos, griegos, judíos, gentiles, todos, muy bien. Entonces, él va a hacer una morada. El novio venía, entonces venía aproximadamente al año. Cuando ya venía el año, entonces, ¿qué sucedía? Venían haciendo una fiesta, venían con sus candelabros encendidos. Y viene el novio, pero muchos no se preparaban, ¿ok? El que no se preparaba, pues se ponía una vestidura especial, no entraba a la fiesta y se quedaban afuera, ¿ok? En la oscuridad de la noche, porque esa fiesta se llevaba a cabo y llevaba tantos días, ciertos días, no me puedo extender tanto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía cuando él venía por la novia? Pues ya él se la llevaba a la morada. Entonces, en ese lugar donde ya él había preparado, pero atención aquí, ¿por qué el texto dice esto? Y ya te vengo dando ya una razón de cómo, te vengo explicando para que tú entiendas más o menos qué era el concepto que manejaba. Yeshua no manejaba teología, hermano. Yeshua no era bautista, pentecostés, presbiteriano, no era mesiánico. Yeshua era un rabino que usaba lo que alrededor de él estaba en Galilea, porque él se formó en Galilea, que era el cultivo, la ganadería, la alfarería y la pesca, y todo el contexto cultural que lo rodeaba lo usó como un medio para predicar. Y mucha gente no conoce esto y pues no entiende esto y lo lleva a cabo en teología, y ahí se terminó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que para que el novio pueda venir,
era el padre el que le daba el permiso, o le decía, ya hijo, ya tú puedes ir por ella, ¿ok? Entonces le toca venir por ella cuando el padre dice. El hijo no podía venir hasta que el padre decidía. De hecho, el padre estaba en el momento de la ketubá del escrito con el sefer, con el escriba. Y eso, ellos llevan a cabo una serie de escritos y compromisos, y de hecho se toman cierta cantidad de vinos, de copas de vino, uno con el notario, o el escriba, el sefer, otro con la novia y novio, y todos juntos ahí. Y la última se tomaba, ¿verdad?, con el novio, cuando ya se iba a consumar el acto sexual. Vamos a leerlo. Mateo 26, 29 nos dice así: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. No dice de nuevo, dice nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Si se dan cuenta, está conectando al Padre, porque las moradas se hacían, pues estaban en el mismo terreno con el papá, ¿no? Entonces, pues el hijo pasaba a ser el que constituía el heredero de todo lo que era el padre. Pero esto era parte de la cultura judía y hay que explicar mucho acerca de eso, ¿cierto? Entonces, ahora lo que toca es entender esto. No, la gente dice, es que Yeshua no es Elohim porque él no sabía, solamente el Padre. Porque es que Yeshua no está hablando en un contexto teológico, hermano. Está hablando en un contexto cultural, ¿ok? Con esto no quiero decir que yo afirmo o no afirmo que Yeshua es Elohim. No es el punto con el que yo quiero, al que yo quiero referirme. Sino el punto es a no dejar de un lado la cultura, porque eso le hace falta mucho a nuestras iglesias. Entender el concepto cultural, usos y costumbres, sin caer en la rama de judaizar, ¿ok? Entonces, shalom y bendiciones. Espero que te haya ayudado. Espero que esta enseñanza del Padre, porque Él es el que enseña, no nosotros, te haya ayudado. Y te pido que sigas orando por mí. Torah Book Ins está para servirles. Amén. Shalom y bendiciones.